Bueno, hermanos, vamos entonces a continuar con la cuestión de la resurrección, ¿verdad? Y vamos a cubrir un tema bien importante, bien interesante. Pero antes de empezar vamos a orar también por John, que no está muy maluco, ¿verdad? Y está vomitando y esto. Entonces vamos a orar, hermano, y vamos a pedirle al Señor que le ayude, ¿verdad? Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor. Te pedimos por John, Señor, para que tú lo recuperes, Señor. De alguna manera le ayudes, Señor. Y no pudo dormir toda la noche, Señor. Yo te pido que tú le ayudes, Señor, en poder recuperarse pronto, Padre. También te pedimos por su hígado y por toda su situación allí, Señor, que tú tengas tu mano sobre él, Señor. Te pedimos también, Padre, para que tú nos ayudes a finalizar bien. Ayúdame a enseñar la parte de John, Señor. Fue a última hora el cambio, Señor, pero que tú me des de tu gracia, Padre, que sean palabras tuyas, que realmente salgan de mi boca, Señor. Ayúdanos a entender muy bien la esperanza de la resurrección, Señor. Te lo pedimos pues en Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a hablar de las consecuencias de la resurrección, las consecuencias de la resurrección. Y estamos entonces en 1 Corintios capítulo 15 y vamos a leer por favor del 20 al 28, hermano. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque en cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces vemos claramente aquí que vamos a considerar las consecuencias eternas de la resurrección de Cristo. ¿Cuáles son las consecuencias eternas que trae la resurrección de Cristo? Entonces vamos a ver que Pablo utilizó 3 imágenes para responder a esta pregunta. 3 imágenes. Entonces si pudiéramos dividir el texto que estamos viendo, 1 Corintios 15, del 20 al 28, primero va a hablar de la imagen de las primicias, ¿cierto? Que vendría el versículo 20 y el versículo 23. Luego tenemos la imagen de Adán, ¿cierto? Sería el versículo 21 al versículo 22. Y por último vamos a ver la imagen del reino, del 24 al 28. Entonces veamos la primera imagen. Vemos que la primera imagen, las primicias. 1 Corintios 15, 20 nos dice la palabra de Dios allí: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Jesucristo es el primero de entre los muertos, el primero que se levantó de entre los muertos. Y es bien importante que nosotros tengamos eso en mente, ¿verdad? En mente. Pablo dio la verdad sobre la resurrección para corregir las mentiras en Corinto. Acordémonos que teníamos también la influencia de los griegos, ¿cierto? Corinto estaba ubicado a 50 millas al este de Atenas. Y vemos cómo Pablo entonces enseñaba allí a los epicúreos y a los estoicos en Hechos capítulo 17. Los epicúreos, ¿qué decían ellos? Que no hay resurrección, ¿verdad? No hay una vida después de la muerte. Por lo tanto, ¿qué decían ellos? Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, ¿verdad? Y vivían una vida de licencia. Por otro lado, los estoicos vivían una vida de separación. Era totalmente lo opuesto, ¿verdad? Y muchos de ellos eran vegetarianos. Entonces vemos claramente que Pablo entonces ve que dentro de la iglesia de Corinto están siendo influenciados por este tipo de vida, ¿verdad? Por ambos puntos de vista. Pero ahorita va a atacar más que todo a lo que es la enseñanza que ellos estaban recibiendo de que no había resurrección, ¿verdad?
Entonces vemos claramente que están siendo influenciados por la filosofía griega acerca de los epicúreos, ¿verdad? Que creían que no había resurrección y decían, pues, comamos y bebamos que mañana, ¿qué? Moriremos. Así es la sociedad de hoy en día, ¿verdad? La misma cosa, ¿no? Entonces vemos allí en 1 Corintios 15, 20, dice que aquí hay un hecho. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Es un hecho histórico. Hace 2000 años Jesucristo se levantó entre los muertos, ¿sí? Y fue un hecho histórico que sucedió en la historia de la humanidad. Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó físicamente conforme a las Escrituras. Vimos los testimonios, que fue visto más de 500 personas a la vez. Vimos también que él comió con los discípulos, 40 días estuvo con ellos caminando y luego ascendió al cielo con poder y gloria. Y este mismo Señor que ascendió al cielo, de igual manera vendrá, le dijeron los ángeles, ¿verdad? Y comenzó la evangelización mundial, como dijo el Señor. Entonces aquí vemos que ese hecho, que más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Nosotros proclamamos a un Cristo vivo. 1 Corintios 15, 20 también nos dice que Cristo es el primer fruto de la muerte. Por eso hablamos de la primera figura de las primicias, ¿cierto? Y nos dice aquí que Cristo es el primer fruto de la muerte, puesto que Cristo es el primero en levantarse. Entonces, al igual que en una cosecha, muchos más se levantarán después. Cristo es la prueba de buenas cosas por venir para los que creen en Él. Para los que creen en Él, ¿verdad? Entonces vemos claramente que las primicias, esto nos está hablando a nosotros de la fiesta judía de las primicias. En Levítico capítulo 23, por favor, vamos a leer Levítico capítulo 23 del 9 al 14. 23. Sí, la fiesta judía de las primicias. Aquí vemos un tipo o una figura en lo que Cristo viene a ofrecernos a nosotros siendo el primero levantado entre los muertos. Es el Levítico 23 del 9 al 14. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 4ª parte de 1 hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios, estatuto perpetuo por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Entonces aquí vemos la conexión de la fiesta judía de las primicias con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, como el Cordero de Dios, murió ¿en dónde? En la Pascua, el día de la Pascua, la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Tal como la gavilla de las primicias, como leímos aquí en Levítico, ¿cierto? Él resucitó de los muertos 3 días después, el primer día de la semana, domingo. Cuando el sacerdote mecía la gavilla de las primicias delante del Señor, esto era señal de que toda la cosecha le pertenecía ¿a quién? A Él, ¿verdad? La resurrección de Jesús fue entonces, hermanos, la confirmación que Dios nos dio de que nosotros también resucitaremos un día como parte de una cosecha futura. Todos nosotros vamos a ser parte de la primera resurrección. ¿Debido a que qué? A que Jesucristo es la primicia. La muerte es solo un dormir, hermanos, para el creyente. El cuerpo duerme, pero el alma está en el cielo con el Señor. Mire lo que dice Filipenses, por favor, 1, del 21 al 23. Filipenses 1, del 21 al 23. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces ahí muestra claramente Pablo que él estaba así, que quería o irse con Cristo, hablando de la resurrección, ¿verdad? O permanecer en el cuerpo, ¿para qué?
para el beneficio de la obra. Mire lo que dice el versículo 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Sí? Entonces, ¿por qué pasa, hermano? Él estaba dispuesto más bien de quedarse para seguir testificando, ¿verdad? Para seguir edificando la iglesia y para seguir ganando otros para Cristo. Hoy en día la iglesia está buscando el escape, ¿verdad? Ay, ¿cuándo va a venir, Señor? ¿Cuándo va a venir, verdad? Pero vemos el amor de Pablo, que es un amor entrañable. Entonces vemos claramente que Pablo nos habla aquí de la resurrección también, ¿no? Si el partir o el quedar en el cuerpo, ¿verdad? Entonces nos está hablando claramente que el Señor tiene una gloriosa resurrección. El partir sería bueno. También él considera como siendo parte del rapto, también lo vemos más adelante. Miremos otra, 2 Corintios 5, 2 Corintios 5, del 1 al 8. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también podamos nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Entonces vemos claramente que Pablo se apoyaba en la identidad con Cristo, ¿verdad? En medio del sufrimiento. Él estaba co-crucificado con Cristo, ¿cierto? Y vemos claramente que él se consideraba entonces que muerto al pecado y vivo en él, ¿cierto? Por medio de la resurrección. Y veamos esta referencia en 2 Corintios también, capítulo 5, ¿verdad? 2 Corintios capítulo 5, yo voy a leerla en el versículo 1 y lo leemos hasta el versículo 8, dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, hablando del cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, ¿dónde? En los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. O sea que él estaba esperando la transformación del cuerpo, ¿verdad? Por medio de la resurrección. Porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, hablando del cuerpo físico, en este cuerpo presente, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ¿qué? Ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes ¿con quién? Con el Señor, con el Señor. Entonces sabemos, hermano, que en la resurrección el cuerpo será despertado y será ¿qué? Glorificado. Por lo tanto hay esperanza, hermanos, y por eso nosotros estamos evangelizando y por eso estamos nosotros proclamando la salvación en Jesucristo. No solamente es salvación de la pena del pecado, también es salvación de ¿qué? Del dominio del pecado, ¿verdad? Pero también un día va a ser entonces salvación de la presencia del pecado, hablando de la glorificación. Tenemos a 1 Corintios capítulo 15, vamos nuevamente allí, en el versículo 21. ¿Sí? Y dice, porque
por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección ¿de quién? De los muertos, ¿sí? Entonces Cristo reparó ¿qué? El fracaso de Adán. Entonces otra figura que utiliza Pablo para demostrarnos esto, no solo de la resurrección, no solamente las primicias, simbolizando que Jesucristo es el primero levantado entre los muertos, ¿verdad? Sí, para tener vida eterna, ¿no? En cambio, acuérdense que cuando Cristo murió, también hubo otros que se levantaron de las tumbas, pero volvieron a morir, ¿verdad? Jesucristo es el primero que se levantó de los muertos para nunca morir, Él es la primicia. Pero también Pablo utiliza la segunda figura, es la figura de Adán, ¿cierto? Cristo reparó el fracaso de Adán. Dios determinó que dado que un hombre, Adán, trajo la muerte, un hombre, Cristo, por el contrario, traería la vida. Cristo trajo la resurrección de la muerte y revirtió el problema que Adán nos trajo. Si Adán nos trajo la condenación y la muerte y el pecado, en Jesucristo encontramos la resurrección, el perdón y la justicia. Entonces aquí vemos en esta imagen de Adán que está utilizando como segundo punto Pablo. Pablo vio en Adán un tipo de Jesucristo en sentido de contraste. Vamos a leer ahí lo que dice Romanos 15, por favor. Romanos 15. Romanos capítulo 15. Y vemos allí en el versículo 12, dice la palabra de Dios. Veamos algunos contrastes, solamente algunos. Tenemos Romanos capítulo 15, versículo 12. Dice, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y él, Dios de esperanza, os llene de ¿qué? De todo gozo, dice allí la palabra, de todo gozo. Creo que estoy en el, a ver si me digo, 13. Perdón, sí, Romanos 2, 15, 12, sí, ahí está, 15, 12. Vamos a leerlo de 15, 12, ahí estoy. Sí, y de Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder de ¿quién? Del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis que amonestarlos los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerlos recordar por la gracia que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que Dios se refiere, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Dice allí, por potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que de Jerusalén a los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido nombrado, pero para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir, ¿quién? A vosotros, dice la palabra de Dios allí. Entonces vemos claramente cómo Pablo, todo esto sabiendo de lo que Cristo ha hecho en la resurrección, le promovía ¿qué? La evangelización. Entonces vemos la afiliación familiar es importante con respecto a la resurrección. Al igual que con nuestra identificación con Adán, todos teníamos que morir. A la inversa, todos los que se identifican con Cristo serán vivificados de nuevo. ¿Sí? El primer Adán fue formado de la tierra, ¿se acuerdan? Pero el postrer Adán vino ¿de dónde? Del cielo. Leamos lo que dice allí en 1 Corintios 15, por favor, si lo puede leer del 45 al 47. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces vemos claramente que Pablo nos habla allí
que un día vamos a traer la imagen de celestial, ¿verdad? Y también nos dice claramente, cuando habla allí de que primero lo animal en el griego significa natural, ¿sí? Primero lo natural y luego lo sobrenatural, básicamente, ¿no? Sino lo natural, luego lo espiritual. Entonces muestra claramente allí de la resurrección y el contraste entre Adán y Jesús. El primer Adán desobedeció a Dios e introdujo el pecado y la muerte en el mundo, pero el postrer Adán obedeció al Padre y trajo la justicia y la vida eterna. Primera de Corintios 15, 23, nos dice la palabra de Dios allí, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, ¿en qué? En su venida, en su venida. La palabra orden que usted ve allí, ese orden, ¿verdad?, tiene una connotación militar, de rango militar. Dios tiene un orden, una secuencia en la resurrección. Pasajes como Juan 5, el 25 al 29, si lo puede ir buscando, hermano, Juan 5, el 25 al 29, y Apocalipsis 20, indican en la Escritura, que no hay una resurrección general, ¿sí? La resurrección está distribuida en bastantes fases. Hay una primera resurrección y hay una resurrección general a lo último, ¿verdad? Aquellos quienes participan en la primera resurrección son para resurrección de vida y aquellos que participan en la última resurrección es para resurrección de muerte. Y vamos a ver que la primera resurrección está dividida también en etapas. La Biblia no habla de una resurrección general, ¿verdad?, sino que está dividida en etapas. Por favor, lo pueden leer. Tenemos Juan capítulo 5, el 25 al 29. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí está diciendo el Señor claramente, ¿verdad? Hay una resurrección de vida y una resurrección de condenación. Y luego vamos a ver cómo están separadas y cómo son las fases, ¿verdad? Cuando Cristo regrese, llevará a la iglesia al cielo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el 13 al 18 nos menciona eso, y vamos a estudiarlo más adelante cuando Brett enseñe eso. Jesús denominó a esto la resurrección de vida, como leímos en Juan capítulo 5, versículo 29. Los perdidos resucitarán en la resurrección de condenación, como lo leímos también en Juan 5, 29. Y también lo encontramos en Apocalipsis, por favor lo lees, Apocalipsis 20, del 11 al 15. Cuando Jesús regrese a la tierra, en el juicio del trono blanco, va a condenar a todos aquellos desde la fundación de la tierra hasta al final del milenio. Aquellos quienes no eran creyentes van a ser juzgados y lanzados al lago de fuego. ¿Puedes leerlo, por favor? ¿Verso? Sí, sería Apocalipsis 20 del 11 al 15, por favor. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ok, muy bien. Y también lo puede ver usted en Daniel capítulo 7. Mire lo que dice allí, el gran juicio del trono blanco. En Daniel capítulo 7, versículo 9, dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, hablando de Jesucristo. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces miraba ahí claramente en asociación Apocalipsis capítulo 20, como estuvimos leyendo allí el hermano, del 11 al 15. Ninguno que participe en la primera resurrección se perderá.
Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hay una bendición para todos aquellos quienes participan en la primera resurrección, ¿cierto? Ya la primera resurrección es la resurrección de salvación. Todos aquellos que no participen en la primera resurrección padecerán condenación eterna. 1 Corintios 15, 24, vamos nuevamente a nuestro texto. Dice la palabra de Dios allí: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, ¿cierto? Y está hablando allí de que Jesucristo le dará al Dios el Padre el reino a lo último del milenio, cuando entonces todos los enemigos sean puestos, ¿qué?, por estrado de sus pies. Y cuando derrote el último enemigo del hombre, que es que la muerte y el pecado, ¿verdad? Y vemos después del gran juicio blanco que todo eso va a llegar a esa consumación y Jesucristo le va a dar a Dios el Padre el reino. Entonces Pablo utiliza esta tercera imagen. La primera fue las primicias, segundo la de Adán y ahora la del reino, Entonces vemos aquí que así que vamos a considerar el resultado final de todo esto. Vamos a ver el resultado final. Solo después de la resurrección del rapto de los que murieron en Cristo vendrá el fin, ¿sí? Es más, Jesucristo dice que, y este evangelio será predicado en todos los lugares del mundo y entonces vendrá el fin, ¿verdad? Ya cuando el Señor venga por segunda vez y instale su reino y finalmente acabe con el pecado y la muerte y le entregue el reino a su Padre. Entonces vemos aquí claramente del capítulo 15, del 24 al 28. Dice aquí: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de ¿qué? De sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo asimismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces vamos a ver allí que Jesucristo desterrará finalmente, va a desterrar finalmente que el pecado durante 1000 años y establecerá su reino milenial sobre la tierra. Lo vemos en Apocalipsis capítulo 20 del 1 al 6. Por favor, vamos allí. Apocalipsis capítulo 20 del 1 al 6, hermanos, si lo puede leer. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la imagen ni a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Entonces vemos claramente aquí durante el milenio, ¿cierto? Que primero, dice la palabra de Dios, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió a dragón y a Satanás, la antigua serpiente, ¿verdad?, al diablo, y lo ató por 1000 años. Cuando Jesucristo venga por segunda vez, va a la batalla de Armagedón. Todas las naciones serán reunidas en contra de Israel, pero entonces vendrá Jesucristo en el cielo, ¿verdad? Y con la espada de su boca, con su palabra, destruirá a todos los enemigos. ¿Y qué va a hacer ahí? Dice la palabra de Dios que va a prender el dragón, hablando de Satanás mismo, la serpiente antigua, que es el diablo de Satanás, y lo atará ¿por qué? Por 1000 años. Y lo arrojará al abismo, y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Ahora, durante los 1000 años van a haber personas, va a haber una resurrección.
¿sí? Y esa resurrección va a ser la resurrección ¿de quién? De los creyentes, básicamente de los creyentes que fueron salvos durante la tribulación, pero murieron. Entonces van a ser resucitados a lo último de la tribulación. Y también va a ser la resurrección, ahí mismo, esa misma resurrección, va a ser la resurrección de todos los del Antiguo Testamento, ¿sí? Todos los del Antiguo Testamento creyentes van a ser levantados allí en esa resurrección. Entonces, el rapto viene, Jesús se levantó entre los muertos de la primicia, el rapto, luego 7 años de tribulación, luego entonces hay otra resurrección que es todos los creyentes de la tribulación y todos los del Antiguo Testamento son levantados. Y todas esas tres fases, la resurrección de Jesús, el rapto, luego 7 años de tribulación y luego la otra resurrección de los santos de la tribulación y los santos del Antiguo Testamento se llaman la primera resurrección. ¿Y qué dice la palabra de Dios allí? En el versículo 5, dice, pero los otros muertos, hablando al final de la tribulación, no volvieron a vivir. ¿Cuáles muertos están hablando allí? Están hablando de todos aquellos quienes no fueron salvos, no volvieron a vivir. Solamente se levantan los salvos al final de la tribulación, ¿verdad? Los salvos de la tribulación y los salvos de toda la era, de todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. ¿Por qué? Porque como fueron inconversos, van a ser juzgados en el juicio final, en el gran trono blanco, ¿verdad? Después de los 1000 años. Y dice allí, esta es la primera resurrección, ¿sí? El rapto, junto con al final de la tribulación, es la primera resurrección para los que son creyentes. Y dice allí, 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él, ¿qué? 1000 años. Gloria a Dios, todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, muriendo por nuestros pecados y levantándose entre los muertos con poder y gloria, tenemos vida eterna. Amén. Tenemos vida eterna, no hay segunda muerte, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Vamos a ser parte de la primera resurrección. Ahora, ¿qué hará el Dios hombre glorificado Cristo? Vamos a verlo claramente. 1 Corintios 15, 24, vimos que su visión es entregar el reino a Dios el Padre, ¿sí? A lo último del milenio, Él le va a entregar el reino al Dios el Padre, ¿sí? Entonces vemos claramente. También vamos a ver que antecitos de que le entregue a Dios el Padre el reino, se va a levantar una revuelta o una última rebelión al final del milenio. Acuérdense, hermanos, que el Señor dijo que 2 mujeres estarán muriendo en un camino, en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. La que es tomada en juicio al final de la tribulación. La que es dejada entra al milenio. Esas personas van a entrar con cuerpo, ¿qué? Con cuerpo natural. Y esas personas se van a dar en casamiento y van a nacer hijos con naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y van a ver el templo milenial allí, van a ver algunos sacrificios ceremoniales durante el milenio, ¿cierto? Usted lo puede en Ezequiel 38 al 40. Y van a ver sacrificios ceremoniales y va a estar, mejor dicho, ellos van a tener todo el testimonio del Antiguo Testamento, ¿sí? De cómo se llevaba a cabo el sacrificio y todo eso, ¿verdad? Y van a tener al mismo Cordero mismo, el cumplimiento de todo ello, a Jesucristo mismo. Y Jesucristo va a regir ¿con qué? Con vara de hierro. Y algunos de ellos van a creer, pero otros se van a someter. Pero a lo último, se van a ¿qué? A rebelar. Porque no van a creer, se van a someter simplemente por temor. Pero a lo último, la palabra de Dios dice que Gog y Magog se va a reunir un gran ejército contra el Señor, pero el Señor los destruye, dice la palabra de Dios, ¿sí? Los destruye. Entonces vemos claramente que después de eso viene el gran trono blanco, todos los del Antiguo Testamento y toda la gente desde Adán hasta los del milenio que murieron, ¿cierto? Que son destruidos porque no le glorifican a Él. Todos esos van a ser ¿qué? Van a ser resucitados para condenación eterna. Para condenación eterna, ¿sí? Entonces vemos claramente que ese es el programa de Dios para toda la humanidad, ¿verdad? Ese es el gran trono blanco y ahí es donde los va a destruir. Y finalmente echa la muerte y el Hades, hablando del infierno, al lago de fuego y se acaba, ya no hay más muerte, hermano, amén.
y luego viene cielo y tierra nueva, ¿no? Entonces vemos que su visión es entregar el reino a Dios el Padre. Vamos a verlo rápidamente. 1 Corintios 15, 24, su comisión es hacer lo siguiente. Primero, se pondrá a fin todo dominio, autoridad y poder, ya sea humano o demoníaco. Jesús va a estar en control, y lo leemos ahí en el 24, nuevamente, yo lo voy a leer. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Amén, así es. Todo dominio, ya sea humano o demoníaco, va a estar bajo el control del Señor. Él reinará hasta que domine toda área de la creación, y lo tenemos ahí en el versículo 25, y dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de ¿quién? De sus pies. Y también lo podemos leer eso en el Salmo 2, usted lo puede leer, el Salmo 2 es largo, ¿no? Pero podemos leer también el Salmo 110.1, que es un poco más corto. Salmo 110.1, por favor. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Por estrado de qué? De tus pies, ¿cierto? A ver, veamos algunos apartes ahí del Salmo 2, rápidamente, hermano. Salmo 2. Dice allí, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y principalmente consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus legaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Está hablando al final de la tribulación. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará en su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegrados con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Entonces vemos claramente cómo el Salmo advierte juicio sobre la tierra, ¿verdad? Él reinará hasta que domine toda área de la creación, toda. Tenemos a 1 Corintios, capítulo 15, 26, hermano. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es la muerte, y como lo vimos allí cuando leímos Apocalipsis capítulo 20, ¿verdad? A través de su resurrección, Él no solo conquistó la muerte, sino que su plan incluye el abolirla totalmente y para siempre. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pasaron. Gloria a Dios, ¿verdad? 1 Corintios 15, 27 nos dice la palabra, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Su autoridad es completa. La autoridad del Mesías, del Rey, es completa, hermanos. 1 Corintios 15, 27 también nos dice que Dios el Padre ha dado a Cristo la tarea de sujetar todo en la creación a sí mismo, ¿cierto? Y Cristo así lo va a hacer, para luego darlo ¿qué? Todo a Dios el Padre. ¿Qué nos dice Génesis 1, el 26 al 28, por favor, hermano? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias,
en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así es, entonces lo que el hombre gozaba en el jardín del Edén, ahora va a ser restituido completamente. ¿En qué? En lo que el Señor ha puesto, pues vemos donde durante el milenio hay una gran restauración, ¿verdad? Pero después vamos a ver que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Es más, usted ve que en los 2 primeros capítulos de Génesis no hay diablo, no hay muerte, no hay pecado. Igualmente será la consumación. Los 2 últimos libros del libro Apocalipsis, los 2 últimos capítulos, tampoco no hay diablo, no hay muerte, no hay pecado. Gloria a Dios, ¿verdad? El Señor juzgará toda lágrima, hermano. Y por favor, le puede leer el Salmo 8, por favor. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre sobre la tierra. Si ve, ahí está el salmista hablando claramente de lo que tenía el hombre. Una vez fue creado, ¿verdad? Dios lo colocó como ¿qué? Como la corona de su creación. ¿Lo coronó de qué? De gloria y de honra. ¿Qué es lo que perdió el hombre por causa del pecado? La gloria y la honra. ¿Qué es lo que Dios le devuelve a uno cuando pone su fe en su muerte por nuestros pecados y su resurrección? Nos devuelve la gloria y la honra. Y finalmente este cuerpo va a ser físico, va a ser glorificado, hermano. ¿Sí? Y eso va a ocurrir entonces cuando venga la resurrección de entre los muertos. 1 Corintios 15, 27 también nos dice que Dios el Padre le ha dado a Cristo la tarea de dominar todo, excepto, por supuesto, a Dios el Padre. Y por eso nos dice ahí claramente en el 27, dice, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él y todas las cosas. Primera de Corintios 15, 28 nos dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo, ¿en qué? En todos, en todos. Su objetivo final es claro, hermanos. Cristo subyugará todas las cosas para presentárselas a Dios el Padre. Él dominará todo lo que Dios Él dominará todo para que Dios se convierta en el gran todo en todos. Ahora pasemos, hermanos, a la resurrección y el fatalismo. Si estos filósofos griegos y la cultura, lo que predominaba como filosofía, era comamos y bebamos que mañana moriremos, o el vientre para las viandas y el vianda para el vientre, y la sexualidad desenfrenada, todo como vimos en el libro de Corintios, ¿cierto? La inmoralidad y todo esto, ¿sí? Como el legalismo, por otro lado, impuesto por los estoicos, ¿verdad? Entonces vemos, hermanos, que si no hay resurrección, ¿qué hay? Ahí es un fatalismo, ¿verdad? Hay un fatalismo. Entonces dudar que haya una resurrección corporal literal trae el fatalismo, ¿verdad? Pablo citó 4 aspectos, hermanos, de la experiencia cristiana que son afectados por la realidad de la resurrección. Hay 4 aspectos de la experiencia cristiana que son afectados por la realidad de la resurrección. El primero es la evangelización. Antes de seguir, vamos a tomar un descanso porque este es el break. Ok. Está bien, hermano. Entonces, vamos, ahorita que vengamos después del break, vamos a ver, el primero es la evangelización, el segundo el sufrimiento y la separación del pecado. Esas son 3 cosas